Vamos a comenzar este análisis hablando del tema de las elecciones de gobernador, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva sin entrar en valorar si se debe o no ir a ese proceso electoral. Quiero enfocarlo en la siguiente línea de pensamiento. Se convoca solamente elección de gobernador. No se convoca elección de consejos legislativos. Como ustedes saben, el poder ejecutivo territorialmente está establecido de la siguiente manera: presidente para gobernar la nación, gobernadores para gobernar el estado y alcaldes para gobernar municipios. El poder legislativo tiene una instancia nacional que es la Asamblea Nacional. La regional del poder legislativo es el Consejo Legislativo y en el ámbito municipal el poder legislativo es la Cámara Municipal. Pues bien, esta elección de gobernadores es la única que convocan solamente para el Ejecutivo, pero no para el Consejo Legislativo. Quiero señalar en consecuencia de ello lo siguiente. La Asamblea Nacional Constituyente, que hemos dicho por demás que es ilegal en su convocatoria y es inconstitucional en la pretensión de ser una constituyente originaria, ha decidido no convocar el Consejo Legislativo. Pero esa Asamblea Constituyente tiene por propósito establecer, constitucionalizar el Estado comunal. Y quiero que sepan, de conformidad con ello, que esa elección no se convoca porque esa instancia va a desaparecer en el nuevo mapa político del Estado venezolano. El Consejo Legislativo va a desaparecer. Pero al desaparecer el Consejo Legislativo, desaparece un espacio de debate político plural, que es precisamente los espacios electorales a donde oposición y gobierno se encuentran para debatir los temas nacionales, estadales o municipales. Entonces, cuando hablamos de espacio, una cosa es conservar el espacio para el gobernador representante de un solo partido, pero fíjese que no estamos hablando nada de la elección que no se convoca, que es la que caracteriza al poder legislativo desde el punto de vista de la pluralidad del pensamiento y de la elección donde el venezolano asiste a expresar su voto en una gama de posibilidades de partidos. De tal suerte entonces que en esta oportunidad eso no va a suceder. Entonces la Asamblea Constituyente elimina esa elección, deja obviamente que este Consejo Legislativo siga en el tiempo, pero al final esa instancia va a desaparecer. Entonces el gobierno empieza en la Asamblea Nacional a separar lo que le interesa de lo que no le interesa. La semana pasada señalé que esta elección de gobernadores se hace para tratar, uno, de atrapar a la oposición en su propio discurso, ¿verdad? De pedir elecciones y dicen, bueno, ahí se la damos, pero es para enviar un mensaje a la comunidad internacional que está tomando decisiones muy fuertes en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pero adicionalmente a ello, ha dicho el decreto constituyente que se adelanta ese proceso electoral porque ellos tienen la competencia para modificar la estructura de los poderes públicos en Venezuela. Y por supuesto, está legitimando una instancia, pero hay otra que ya no la está legitimando. Nos pasó igual con las juntas parroquiales. Las juntas parroquiales eran la instancia de gobierno en la parroquia con las actividades delegadas de la alcaldía, y esa elección, pues el Consejo Nacional Electoral dejó de convocarla, y en este caso se está dejando de convocar una segunda instancia.
También señalar lo siguiente. El rector Luis Emilio Rondón, que hasta la semana pasada no había sido ratificado por el Consejo Nacional, por la Asamblea Nacional Constituyente, se presentó, habló con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente y lo volvieron a incorporar a su cargo. Vale decir, me imagino que para cuidar su espacio fue a la Asamblea Constituyente. Pero es que el rector Luis Emilio Rondón ya había declarado estar en contra de la propuesta de la constituyente. Ahí es donde yo digo que uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Entre lo que dice y lo que hace. Nosotros ni el rector había dicho nada acerca del tema de lo que sí dijo Smartmatic desde el punto de vista del fraude. Entonces, este señor, después que no lo juramentan y juramentan a los 4 chavistas, se sentó, habló y lo volvieron a juramentar. Cuidando espacios. Ese tema de cuidar espacios, tenemos que ser muy cuidadosos con ese discurso. Porque entonces el rector Luis Emilio Rondón está cuidando un espacio. Los partidos cuidan un espacio en las elecciones de gobernadores. Pierden el espacio del Consejo Legislativo y siguen conservando el que tenían, pero ya saben que esa instancia va a desaparecer. Los funcionarios públicos a los cuales le dijimos que no fuesen a votar a la Asamblea Constituyente y que tuvieran valor de no hacerlo por inconstitucional, los que no fueron están perdiendo el cargo y ellos sí no les importó el tema de cuidar el espacio y cuidando el espacio perdieron también el cargo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con ese discurso. Quiero también señalar lo siguiente. La oposición tiene tiempo contado hasta el viernes para tener candidaturas unitarias. Estos días, hasta el martes se van a inscribir todos, pero la discusión en la boleta electoral se va a definir, la posición de las tarjetas en la boleta electoral se va a definir el jueves, de tal suerte que hasta el viernes tienen los candidatos para ponerse de acuerdo en candidaturas unitarias. No vaya a ser cosa que el Consejo Nacional Electoral, por no tener eso previsto o lo tiene previsto para agarrarlos en la discusión, no les dé tiempo de modificar candidaturas por la premura de esa convocatoria y entonces les está diciendo el jueves se define la posición en el tarjetón, pero el Consejo en el cronograma no ha definido absolutamente más nada. Cuidado y llegan al próximo lunes de hoy en 8 todavía sin candidaturas unitarias y después resulta que no pueden renunciar para apoyar otras. Ustedes saben que este Consejo Nacional Electoral convoca elecciones de aquí en adelante solo elecciones que pueda manipular, que pueda seguir trabajando como lo hicieron con la constituyente, pero en líneas generales quiero comentarles entonces el tema del rector del Consejo Nacional Electoral, comentarles que no hay elección del Consejo Legislativo y con ello una importante disminución también de lo que va a ser la cantidad de militantes sumados al trabajo de una candidatura, porque si ya desde el punto de vista clientelar los partidos no van a tener representación en ese Consejo Legislativo porque no se va a elegir, pues es muy poco lo que van a hacer en función a esas candidaturas. Y eso también está calibrado y milimetrado por el gobierno, de tal suerte entonces que, o de tal manera, para no seguir repitiendo esto, de tal manera que la oposición tiene que ser cuidadoso de estas cosas que tienen que ver con el tema de la elección de gobernadores. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros podemos estar de forma anticipada entrando en la estructura del Estado comunal y entonces la Asamblea Nacional Constituyente va posteriormente modificando estructuras y la de la gobernación va quedando adentro del Estado comunal y el Estado comunal es lo que hemos dicho que es una expresión del proceso del Estado comunista. Entonces empieza a haber una variante, ¿verdad?, de unas gobernaciones de oposición dentro del Estado comunal, gobernaciones con menos competencias.